Bien, buenos días jóvenes, ¿cómo les va? Por favor activen la cámara, probablemente solamente hay apenas 2 estudiantes, perdón, 4 estudiantes. Buenos días, doctor. Buenos días, activemos la cámara, vamos Emma, Reyes, David. A ver, no tengo por qué decirles, ya deben estar activando. A ver, tienen 5 minutos para activen las cámaras, si no los saco de clase, por favor. Bien, bueno, vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué pasó con Gemma, David, que no activan las cámaras? Bueno, parece que sí la tiene activada, pero no sale acá la señal. Vamos a darla entonces el día de hoy sobre lo que es la preparación de los proyectos. ¿Sí? Sobre la preparación de los proyectos. En este caso, cuando ya ustedes tienen listo un proyecto ya diseñado, es importante que empiecen a revisar, empiecen a ver que todo lo que han diseñado, no solo a nivel técnico, sino a nivel financiero y a nivel de tiempo, lo está acorde con la actualidad, está acorde con lo que el cliente les está pidiendo. Es decir, empezamos a planificar el proyecto. Empezamos a planificar el proyecto. Pues bien, en ese sentido, entonces, tienen ustedes que, como les había indicado, revisar la parte técnica, ciertas condiciones, cronogramas, presupuestos, y se empiezan a organizar. Y se empiezan a organizar. Con esa organización del proyecto, ustedes van a tomar decisiones de empezar a decidir si se debe iniciar o no se debe iniciar. Una vez que toman las decisiones de iniciar, entonces empiezan a ejecutar el proyecto. Entonces, el proyecto lo empiezan a ejecutar, pero tienen que empezar a controlar esa ejecución. Es decir, que se vayan cumpliendo las especificaciones técnicas y todos los requerimientos del cliente, que el plazo y el presupuesto y de sobremanera la calidad del proyecto esté acorde a lo que ustedes están, en este caso, elaborando en la planificación de su desarrollo. Y lógicamente en algún momento el proyecto hay que terminarlo, ¿no? Ese proyecto se lo termina, se entrega al cliente con un informe y un acta de entrega-recepción a conformidad. Es decir, el cliente debe firmar esa acta a conformidad de lo que se tiene. Cuando hablamos específicamente del control del calendario de ejecución, entonces esa planificación es prácticamente determinar todas las actividades que van a realizar, es decir, tienen que hacer un plan, una hoja de ruta. Es decir, hacen un recuento, una remembranza, desde que empezaron a identificar el problema hasta la parte del diseño que ustedes ya tienen del proyecto, cualquiera que este sea. En este momento, una vez que ustedes tienen el diseño, lo que hacen prácticamente es empezar a comparar, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué quiere el cliente? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué quiere el cliente? ¿Está acorde con la actualidad tecnológica? ¿Está acorde con lo que él me está pidiendo? ¿Qué es lo que le va a resolver su problema? Es lo que tienen ustedes que tener muy presente. Cuando empiezan a planificar o a programar las estructuras de tiempo, deben considerar 8 aspectos. Primero, deben tener claro cuál es el objeto general del proyecto, es decir, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener un producto, quiero obtener un servicio. Bien, en ese instante dicen que tienen que definir la estructura analítica del proyecto y sus actividades para ver y clarificar si esas interdependencias del punto 3 de las actividades, tal como se vayan a realizar, para poder después elaborar la red de actividades y determinar el cronograma de trabajo. Luego calculan los tiempos, no solo el cronograma, sino que calculan los tiempos en la red, determinan adicionalmente una ruta crítica y establecen estrategias de optimización de la programación. Pues, uno de los primeros pasos entre los objetivos del proyecto es prácticamente saber el propósito general del proyecto,
el propósito general del proyecto, es decir, cuál es el impacto que va a tener el proyecto. De hecho, una vez que yo determino el objetivo, yo trabajo con la estructura analítica del proyecto para establecer en ese momento cuáles son las actividades y cuáles son los componentes que yo debo tener presente. Con lo anteriormente indicado, ahí dejamos completamente limpia la lámina para tener claro cuál es nuestra estructura analítica del proyecto. Es clave antes de ponernos a desarrollar, porque de esa forma nosotros vamos a tener con bastante transparencia y objetividad qué es lo que me está requiriendo el usuario. En la definición de las actividades de los componentes, yo tengo en este caso 6 componentes en mi proyecto. Voy a poner un ejemplo, en este caso del desarrollo de un software. Bien, primero hago levantamiento de requerimientos, luego hago el análisis de esos requerimientos, empiezo a diseñar el sistema o el proyecto, se lo desarrolla, se hace implementación de pruebas y finalmente se hace la entrega-recepción. Esas son mis 6 componentes de un proyecto, en este caso de desarrollo de software. Observen que cada componente tiene un número y van desde el 1 hasta el 6. Lógicamente, entonces, tengo actividades del componente 1, actividades del componente 2, actividades del componente 3, del 4, del 5 y del 6. Y las tengo desglosadas, ¿sí? Están las más sustanciales, no se las ha desagregado tanto. Es decir, aquí tengo qué es lo que quiero hacer. En requerimientos, por ejemplo, determino requerimientos, analizo el mercado y determino sus funcionalidades. En el análisis, analizo los procesos del negocio, se diseña y desarrolla el caso de uso de manera general. En el diseño, investigar y evaluar las TIC, diseñar y desarrollar la arquitectura, diseñar la ingeniería de procesos, documentar, diseñar los casos de prueba y diseñar los prototipos. En el desarrollo se desarrolla un nuevo producto, se realiza la integración lógica y física, diseño de interfaz, desarrollo de interfaz, se documenta el desarrollo, la integración y la implementación de la tecnología. En la implementación se instala el nuevo producto, realizar pruebas preliminares, las de integración y rendimiento y luego una aprobación técnica. Finalmente se realiza la entrega-recepción, la capacitación e inducción a los usuarios y se firma el acta de entrega-recepción. Ahí tenemos definidas las actividades de ese proyecto. Bien. Para definir las precedencias y secuencias, saber qué actividades puedo hacer al mismo tiempo o no, es importante conocer cuáles son los tipos de actividades precedentes y secuentes. Yo puedo realizar actividades fin-inicio, es decir, empiezo una segunda actividad cuando ya se ha finalizado la siguiente, es decir, una tras de otra. Inicio, cuando yo puedo realizar varias, 2 o más actividades al mismo tiempo inicial. Fin, que significa que las actividades finalizan en el mismo tiempo. Inicio con desfase significa que una segunda actividad se realiza después de cierto tiempo, después de un día, después de unas horas de haberse realizado la primera. Entonces, esos son los tipos de precedencias y secuencias. Deben tenerlo en cuenta. Bueno, quizás se les pasará por la cabeza, ¿qué tiene que ver esto en mi profesión? Tiene que ver mucho, porque usted necesita saber hacer un cronograma. Necesita saber cómo va a realizar su proyecto. Necesita saber en qué tiempo usted puede entregar su proyecto o cierta actividad. Esas precedencias y secuencias yo la puedo realizar a través de una hoja de Excel o directamente a través del proyecto. Bien. Normalmente, cuando ustedes van a postular por un trabajo, generalmente les dicen, necesito un ingeniero en sistemas que tenga experiencia en programación web, por ejemplo. Requerimientos básicos, que tenga título de ingeniero en sistemas, que tenga experiencia por más de 2 años en desarrollo de página web, que maneje el paquete de ofimática, que maneje el project, sí, que maneje el project, ¿sí? El project. Muchas veces no le damos importancia ni a la ofimática, peor al project. Esos requerimientos que están pidiendo cuentan, suman en el momento de la selección para optar por un puesto de trabajo. Entonces,
La cuestión de la ingeniería no es solamente conocer base de datos, no es solamente conocer infraestructura, redes, etc. Necesita conocer inclusive hasta la actitud de ustedes como profesionales y también, en este caso, cuál es el desenvolvimiento de su desempeño. Así que, por favor, pilas. La elaboración de red de actividades yo la puedo establecer a través de cualquiera de las figuras que yo tengo allí. Ahí tengo por un método de diagramación por precedencia, método de diagrama por flecha, entre otras cosas. Ahí tenemos los enlaces a donde ustedes pueden consultar con mayor detalle. He tratado para la cuestión de la explicación, me he elaborado este ejemplo, una red de actividades en donde tengo fechas tempranas y fechas tardías. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr en este sentido? Lo que quiero lograr en este sentido es que primero tengan en cuenta este diagrama. Bien. En ese diagrama nosotros vamos a observar que tenemos un cuadrículo con sus nomenclaturas, las que les voy a explicar en este momento. ¿Qué vamos a explicar en este momento? Que yo tengo que en el interior del rectángulo pongo el nombre de la actividad, Tengo en la parte de arriba, superior izquierda, PFI, primera fecha de inicio, es decir, cuándo inicia esa actividad. Y luego en la esquina superior derecha, PFT, cuándo termina esa actividad. En la parte inferior tengo una D en el centro, significa la duración de la actividad. ¿Cómo calculo la duración de la actividad? Restando la terminación de la actividad menos el inicio de la actividad. La esquina inferior derecha es la última fecha de terminación, es decir, cuándo se terminó ese proyecto. Y la que tenemos en la esquina inferior izquierda es la última fecha de inicio. Pues bien, vamos a explicarla aquí en el diagrama. Bien. Esto me indica el inicio del proyecto, esto me indica la terminación del proyecto. ¿Está claro hasta allí, por favor? Pongan atención porque esto es clave para que ustedes aprendan a sacar cronogramas. Entonces tenemos inicio y tenemos término. ¿Sí está claro? Listo, José. Bien, vámonos con la primera actividad. Dice que la primera actividad se llama elaborar plan. Dice que inicia el día 0. Normalmente, el primer día que se inicia una actividad se llama el día 0. Dice que demora 10 días. Perdón, termina en el día 10. Empieza el día 0, termina el día 10. 10 menos 0, entonces la actividad va a durar 10 días. Bien. Luego me doy cuenta todo este bloque de aquí, que gráficamente podríamos decir que están al mismo tiempo. Voy a verificar. Bien. Segundo, me voy a dar cuenta, voy a empezar por esta actividad de aquí, me voy a dar cuenta que voy a realizar la promoción. Y miren, ¿ve? Este día 10 pasa a ser el primer día, el día finalización de la actividad anterior pasa a ser el primer día de inicio. Observo la segunda, también tiene el día 10, adquirir equipo día 10, controlar mano de obra día 10, adquirir materiales día 10 y conseguir planta el día 10. ¿Qué significan esas 2, 4, 6 actividades? ¿Qué significa ese día 10 como primera fecha de inicio? Kevin Castro, ¿qué significa? Francisco Mero y Galo Javier, activen esas cámaras, por favor, antes que lo saque. Lo mismo con David Zamora. Vamos activando esa cámara. A ver, Kevin. Kevin Castro. El número 10. ¿Qué significa el número 10 en todas esas actividades? La primera fecha de inicio. Ya, pero ¿qué significa? La primera fecha de inicio. ¿Qué significan en esas actividades? ¿Qué me representa eso? Acabamos de ver la lámina anterior.
de las precedencias y secuencias. ¿Quién me dice qué significa ese número 10? Yo sé que es la primera fecha de inicio de esas actividades, pero ¿qué significa? ¿Qué pauta me da eso? David Vera. La fecha de inicio. David Vera. Espera. David Vera. Démosle la bienvenida al compañero Andrade Muñoz, alumno nuevo, ¿no? Primera vez que lo veo, Adolfo. Perdón, Tiene que ponerse pila, ya está en estoy aquí. recuperación, ¿ah? Necesito que estés en la tutoría, la próxima clase, Ya. por favor. A ver, ¿qué significa? Ustedes van a ser, Me dice a mí, perdón, van a ser ingenieros. Tienen que, con la explicación y con la gráfica, tienen que identificar rápidamente. José Lucas, ¿qué significa? primera fecha de inicio. Bueno, están como dormidos todavía. Significa que esas 6 actividades inician al mismo tiempo. Después de finalizar la actividad 1, esas 6 actividades empiezan al mismo tiempo. Eso significa. Bien, veamos la primera actividad de todo ese grupo. Dice que finaliza el día 18. 18 menos 10 va a demorar 8 días. La segunda finaliza el día 25. 25 menos 10 demora 15 días. Adquirir equipos finaliza el día 16. 16 menos 10 dura 6 días. Controlar mano de obra termina el día 13. 13 menos 10 demora 3 días. Adquirir materiales termina el día 14. 14 menos 10 demora 4 días. Conseguir plantas finaliza el día 13. 13 menos 10, 10 días. Observemos las duraciones. 8, 15, 6, 3, 4 y 3. Significa que empiezan al mismo tiempo, pero finalizan en diferentes tiempos. Eso tienen que darse cuenta. Eso tienen que darse cuenta. Bien. Continuamos. Me voy a ir por acá arriba. Me voy a ir por acá arriba. Bien. Gráficamente yo la tengo bien separada por cuestiones didácticas. Pero el hecho de que esté separada y yo me doy cuenta que la última fecha o la fecha de finalización de realizar promoción pasa a ser primera fecha de realizar la capacitación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Están dormidos todavía. Si tuviéramos clases presenciales, esto es una pregunta de examen y normalmente el estudiante no da pie con bola en esto porque o no razona o no sé qué. Cuando la última fecha de finalización de la actividad pasa a ser primera fecha la siguiente, significa que es una actividad inicio-fin. Es decir, cuando inicia la capacitación, cuando finaliza la promoción. Eso significa. Aquí tengo otro ejemplo. En este de aquí. La última fecha de adquirir equipos pasa a ser primera fecha de hacer hoyos. Significa que una vez terminado de adquirir los equipos, empiezo a hacer hoyos. Bien. Y aquí tengo una diferencia. Miren, ¿ve? 16 no me coincide ni con 13, ni con 14, ni con 13, pero sí me coincide con esta. Significa que voy a hacer los hoyos después, las eras, perdón, después de adquirir los equipos. Si no tengo los equipos, no puedo hacer los hoyos. Si no tengo los equipos, no puedo hacer los drenajes. Bien. Dice que esa actividad termina el día 21. 21 menos 16 me dura 5 días. 16 termina el 24. 8 días. 24 menos 8. Voy por acá arriba. ¿Sí? Voy por acá arriba. Día 25 finalizó adquirir dotación. Y dice que la siguiente actividad empieza el día 41. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? Adquirir dotación terminó el día 25 y empiezo a instalar el día 41. ¿Qué significa? Me están asustando. Que necesita hacer primero necesita hacer el drenaje
Yo sé que necesito ese de acuerdo a los drenaje. drenajes ¿Qué para me presentar la... representa este 25 y qué me representa el 24? Aquí yo tengo, mire, 18 y 18 significa que empieza al mismo tiempo. 16 y 16 inicia después de finalizar. 16 y 16 después de finalizar. Y aquí tengo que no me coincide. 25 y 41. ¿Qué significa eso? Por sentido común, si yo resto 41 menos 25, ¿cuánto tengo? Por favor, ni eso saben restar. 41 menos 25. ¿Para qué sacan la calculadora del celular? 16, ingeniero. Es 16, eso al unísono, casi inmediato. Significa que instalo plantas después de 16 días. Después de haber transcurrido 16 días, instalo plantas. ¿Sí? No puedo hacerlo antes. ¿Por qué? Porque yo necesito tener listo el drenaje, las eras, necesito adecuar y las plantas. Necesito tener las plantas. Ahí me pongo a instalar las plantas. Es decir, tengo 16 días de holgura en que no puedo hacer nada. Significa que el personal que yo tengo para instalar está aquí sin hacer nada. El jardinero no entra todavía aquí. Jóvenes, más pilas. Me da miedo como ingeniero. Discúlpeme que le diga, pero con algo sencillo que tienen que dominar, no solamente ya les dije es programar, es desarrollar. Es más o menos como me hacen, disculpen la comparación, como el cocinero. El cocinero solamente cocina, pero no sabe calcular cómo o qué tiempo se va a demorar haciendo tal o cual cosa. Ustedes van a ser ingenieros, es decir, van a utilizar la lógica, el ingenio, la innovación, el diseño. Continuamos. Bien. Empieza el día 41 y termina el día 44, es decir, se demora 3 días. Se demora 3 días. Bien. Dice que drenaje me demoro 20 días y las plantaciones 5 días. Termina el día 41 y termina el día 29. Pongan atención. Día 41 con día 44, ¿cuántos días tengo de holgura? ¿Cuántos días tengo de holgura? Del día 41 al día 44. Bien, ingeniero. ¿Cuántas? De verdad que no se puede con ustedes en las clases, no colaboran. 44 menos 41. 44 menos 41. 3. La actividad de aquí termina el día 29. Y aquí esta actividad siguiente tiene 44. ¿Cuántos días de holgura tengo? 15. Va a tener que yo mismo responderme. 15. Bien. Me voy a ir por acá arriba. Dice que la capacitación empieza el día 18 y termina el día 42. Y si yo analizo con el día 44, eso significa que tengo 2 días de holgura. 42 menos 18, me voy a demorar 24 días capacitando. Observo que la instalación termina el día 44. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, hasta antes de la última actividad. ¿Cuál es el máximo día que yo tengo? ¿Cuál es la cantidad de días máximas que tengo? 29, 41, 44, 42. Sí, la lámina se está compartiendo. ¿Cuál es el mayor día? 42, 44, 41, 29. Yo creo que voy a tener que cambiarles uno de los deberes y mandarlos a hacer un cronograma y calificarlo a rajatabla. Voy a tener que hacer eso. Voy a tener que hacer eso. Apenas 20 estudiantes en clase de más de 30. El máximo día que yo estoy demorando es 44. Yo creo que voy a tener que mandarlos a ustedes a estudiar enfermería, creo, porque de números no entienden nada.
44. 44 es el último día, entonces significa que ese último día de las actividades previas pasa a ser el primer día de la última actividad, 44. Y dice que se realizan los acabados y termina el día 48. 48 menos 44 se demoran 44 días. 44 días. ¿Cuál es la última, el último día que termino? Empecé el día 0. ¿Cuál es el último día en que terminé todo mi proyecto? 48. Ese 48 significa el tiempo de duración del proyecto. Bien. Ahora pongan atención a lo siguiente. Esa última actividad, ese último día, perdón, pasa abajo. Por eso que se refleja aquí, ¿ve? Pasa aquí abajo, 48, primera fecha de término, y pasa a ser la última fecha de término. Y lo he puesto en color rojo. Ahora voy de atrás hacia adelante. 48 menos 4 días que se demora es 44. Bien. Me voy hacia acá. 44 porque coinciden. Menos 3, 41. Aquí también me está coincidiendo. Me voy por acá. Me voy por acá arriba. ¿Sí? Que finaliza el día 48 también, ¿ve? 48 menos 24, 24. Y nos damos cuenta que aquí ya no me coincide. Eso no significa que esté incorrecto, está bien hecho. Y así vamos retrocediendo. Tengo 44 menos 5, 39. Tengo por aquí, este de aquí, 41. Esto va aquí. 41 menos 20, 21. Como empieza, sería 21 menos 5. Y quiero llegar a lo siguiente. Quiero llegar a lo siguiente. Bien. Me doy cuenta, por ejemplo, aquí. 10 menos 10, ¿cuánto sería? 0, ¿verdad? 0. Significa que por algún camino, que puede ser por acá arriba, puede ser por aquí, puede ser por aquí, o puede ser por acá, hay poco tiempo de espera. Significa que los tiempos están justitos. Ese poco tiempo de espera implica ruta crítica. Es decir, que no se puede demorar más. No se puede demorar más. Bien. Entonces, pongamos atención. Yo sé que mi proyecto dura 48 días. Vamos a continuar con las láminas. Yo lo puedo representar en Project, el mismo proyecto que está en red, lo he presentado en Project. Ahí está. Ahí tenemos algunos enlaces que tienen plantillas para realizar de actividades, que pueden utilizarlas. Y les recomiendo que no dejen pasar como una clase que pasa. Revisen, porque esto en el campo profesional casi siempre van a tener. Y cuidado, cometen el siguiente error. Digo, cuidado, cometen el siguiente error. Ya me di cuenta que mi proyecto dura 48 días y normalmente, ¿cuál es el error que hacemos? Listamos las actividades y listamos los tiempos de duración. Y sumamos 10 más 15, 25, 35, 41, 46, 66, 74, 77, 82, 90, 114 y dicen el proyecto va a durar 118 días. Eso es lo típico que hacen para determinar un cronograma. Cuando hay una oferta de proyectos, les piden el presupuesto, que asimismo no lo hacen correctamente. Digo no lo hacen correctamente porque al momento de finalizar se van a dar cuenta o que salen en contra o que no le queda casi nada o poquito. Y normalmente se pregunta, pero yo no entiendo por qué ese otro ingeniero puso 118 días y yo puse 48 y nos queda la duda. Realmente es porque hicimos mal el cronograma. No se suma por sumar lo que nosotros vemos allí en el tiempo de duración de las actividades. Ya vimos que los 48 días me sale en base a este análisis de la red de actividades. Son las mismas actividades. Sí, son las mismas actividades de los tiempos de duración que tenemos allí
que están tipificadas aquí. Alerta. ¿Cuál es el proceso para saber la duración de las actividades? Para saber la duración de las actividades, yo necesito, primero de entrada, tenerme 3 escenarios: conservador, optimista y pesimista. Es decir, el conservador, que no haya muchos problemas, que todo esté casi normal. Optimista, que todo me vaya bien, que no haya problemas. Y pesimista, que haya muchos problemas. Segunda cosa que debo tomar en cuenta, las situaciones de probabilidades, estimar, determinar a través de la estadística. Y para esto, yo necesito haber desglosado mi proyecto, como nosotros los habíamos puesto acá, ¿ve? En la red de actividades. Ese es el desglose. Eso sí, esto de aquí es esa definición de actividades, es el WBS, que es el que tenemos acá. Este es el WBS. Ya la he desglosado. Y puedo tener un margen de error de un -% con variación. Tampoco puedo tener tanta exactitud, pero por lo menos lo hago y lo empiezo a desagregar con niveles como la estructura analítica del proyecto, que ya lo vimos. Entonces, yo ahí les decía, tengo que ver los tiempos. Ahora, el optimista, el pesimista y el conservador o el más probable. Por ejemplo, me dicen formatear una máquina optimista 4 horas. No va a haber problema. Pesimista, se me puede complicar. Me voy a demorar un día, 8 horas. Más probable que esté entre 8 y 6. Pero ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera, considerando con probabilidades de ocurrencia, que por eso me dan estadística. No me la dieron por gusto. No me la dieron por gusto. Y se calcula de la siguiente manera. Ah, pero estarán ustedes en la cabeza. Profesor está loco. Cada vez que tengo que hacer cronograma tengo que aplicar esta fórmula. Hágase una hoja de Excel, póngale fórmula y nomás en el momento que usted ingresa datos, automáticamente se le autogenera. ¿Cómo se calculan los tiempos? El tiempo esperado, el tiempo real en que me va a demorar una tarea es igual al tiempo optimista más el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable dividido por 6. La variancia y la desviación típica me sirven, en cambio, para saber cuál es mi margen de holgura o de probabilidad que me puedo demorar más o me puedo demorar un poquito menos. Bien. Veamos un ejemplo. Dice que en cierto proyecto se estima de manera optimista que puede durar 5 semanas. El escenario pesimista dice que lo podemos terminar en 12 semanas y el tiempo más probable en 10 semanas. Se aplica la fórmula y dice que el tiempo es probable, perdón, el proyecto es probable que no se termine ni en 5, ni en 12, ni en 10, sino que en 9 semanas y media. En 9 semanas y media. Es decir, yo voy a tener una desviación estándar de 1.36 o una varianza va a variar 1.17. Es decir, esto va a ser más menos 1.7 semanas. Es decir, que me puede demorar 11.22 o me puede demorar 7.8 o me puede demorar 7.8. Estoy dentro de ese rango. Así se calculan los tiempos. Por eso cuando un cliente, lamentablemente el cliente es tan apresurado que le dice necesito el cronograma y el presupuesto, pero ya, suponiendo en este momento lo necesito al mediodía, lamentablemente por la premura y que no sé cómo lo estarán haciendo ustedes los cronogramas, peor los presupuestos, empiezan. Jordan, ¿por qué no activas la cámara, por favor? Lo mismo Danes Rosado. A ver, activen la cámara antes que lo saque. A ver, activen en este momento. Danes Rosado, ¿me escucha? Buenos días. Sí, ingeniero, buenos días. Yo recién me conecté, lo que pasa es Ya que se conectó. llegué Las de clases viaje, son a recién las me acabo de 8, Jorge. conectar. Las clases son a Sí, las yo sé. 8.
Son a Yo las 8. sé, pero recién me acabo de conectar. Bueno, Sí, ingeniero. pila como profesional, porque así ya llegando atrasado, yo ya me doy cuenta que no va a ser un buen profesional. Y actívela, actívela. Sí, ingeniero, ¿qué pasa? Yo también trabajo, yo llegué a las 4 de la Todos mañana. trabajamos, mijito, todos trabajamos, tengo nietos, no solo tengo un trabajo, tengo varios trabajos y estoy puntual, hay que programarse. Sí. Bueno, entonces, más o Entonces, menos, ingeniero, gracias por la conferencia. esta es la mecánica de cómo tienen que sacar los tiempos de las actividades. Tiempo más probable, tiempo optimista, tiempo pesimista. ¿Sí? La sumatoria de ellos, 4 veces el tiempo más probable dividido por 6. Es la forma como tienen que sacar los tiempos de duración de las actividades. Bien. Ahora, vuelvo nuevamente a mi gráfico. Ya vimos que iniciamos el día 0 y termina el día 48. Y termina el día 48. Entonces, yo necesito saber los tiempos en la red. Ya lo vimos, ya lo calculamos, previamente establecida. Y me empiezo a dar cuenta que todas las actividades que están en color verde, son las que tienen la ruta crítica. ¿Sí? Son las que tienen la ruta crítica. Es decir, todas estas actividades tienen tiempos justitos. No me puedo demorar más. Es decir, no me puedo demorar más de 10 días. ¿Sí? Si me puedo demorar menos, mucho mejor. No me puedo demorar más de 6, no me puedo demorar más de 5, no me puedo demorar más de 20, no me puedo demorar más de 4, ni me puedo demorar más de 3 días. Si me demoro un día más, esto se me va a ampliar. Ya no van a ser 48, sino 49. Eso se llama ruta crítica. En los proyectos o en las proformas le van a preguntar, indíqueme la ruta crítica de su proyecto, y aquí está. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Tengo 48 y 44, este 44 se refleja acá, 41 se refleja aquí abajo, 21 se refleja aquí, 16 se refleja aquí, 10 se refleja aquí. Es decir, cuando las últimas fechas de inicio son igualitas y se reflejan en la siguiente actividad, y al final, por ese lado, me va a determinar la última fecha de inicio como de hacer, es decir, igual que la primera fecha de inicio. Allí me doy cuenta de la ruta crítica. Si lo hace en Project, no necesita empezar a hacer ese análisis que yo le digo, sino que simplemente se van a dar cuenta con los colores rojos. Esa es mi ruta crítica del proyecto. ¿Sí? El Project lo calcula automáticamente. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica me determina la duración del proyecto. 2, es la cadena que tiene mayor tiempo de duración. 3, no tienen holgura sus actividades. Y 4, cualquier retraso o demora de una de sus actividades puede complicar el retraso del proyecto. Eso es lo que deben tener de la ruta crítica. Vamos a ver ahora con los recursos y los costos, es decir, qué materiales, qué mano de obra necesito, cómo los programo. Bien. Yo necesito saberlos asignar. ¿Qué cantidad? A veces ponemos, a ver, necesito tornillos. ¿Cuántos tornillos necesito? No es al ojo. Suponiendo que debe hacer 100 metros de canaleta sobrepuesta. 100 metros. Normalmente ponen 2 o 3 tornillos. Póngale 3 tornillos por canaleta. 3 por 100 canaletas. A ver, 50 canaletas, porque aproximadamente 2 metros tiene cada canaleta. 3 por 50, estamos hablando 150 tornillos. Pero se me puede perder uno, se me puede dañar. Entonces no pido un 10% más. 10%, a ver, vamos a ver. Jimmy Enrique, 10% de 150, ¿cuánto es? Vamos, ingenieros, a ver, rapidito esos números. 10% de 150. $10 de 150.
¿Qué pasó? ¿10% de 150? Jimmy, ¿estás allí? Buenos días. Jimmy Giler. Buenos días. Sí le respondí, le dije 15. Bueno, no te había escuchado. Es 15. Por favor, los ingenieros deben estar con los números ya, ahí. Bien. Entonces pido 15 tornillos más. 150 más 15, 165 tornillos. Más o menos así es como tienen que ir calculando. Costo de los recursos. Necesito saber cuánto me cuesta cada tornillo y veo el presupuesto si me alcanza o no me alcanza. Ah, ok, hagamos al revés. Voy a determinar el presupuesto. Entonces, veo o a la final pregunto y me dicen, oiga, por ciento le sale más barato. Entonces, deme los 200 y no los 165. Comprando menos de 100, me van a salir, pongamos, a 30 centavos. Y comprando por ciento me van a salir a 20. Me conviene mejor comprar los 200, me ahorro 10 centavos y tengo más tornillo para próximos trabajos. Hay que pensar, hay que analizar. Luego vemos otros recursos, normalmente los recursos fijos. Sí. Esos recursos fijos son los costos que siempre voy a pagar. Por ejemplo, el mes del internet sabemos que no van a cobrar 22, 25, 30 dólares siempre. ¿Sí? Si me saqué una computadora y tengo que pagar 80 dólares mensuales, significa que esos son los 80 dólares que debo pagar fijo. A eso se refiere. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto son los costos variables más los costos fijos. ¿Sí? Son los costos variables más los costos fijos. Esos costos toman el nombre de costos directos. Costos directos, y ese es el costo del proyecto. A esos costos directos, voy a ponerlo por aquí, yo le debo sumar los costos indirectos. ¿Qué significan los costos indirectos? Vamos a ver, suponiendo que el proyecto me está costando, voy a ponerle $1000, y los indirectos significa qué porcentaje quiero tener adicional de ganancia. Imaginémonos el 20% de ganancia, quiero tener el 20% de ganancia. El 20% de 1000, ¿cuánto es? José Lucas. José Lucas, buen día, ¿me escuchas? 200. 200. Entonces, el precio que yo le voy a dar al cliente es $1200. Señor cliente, el proyecto vale $1200 más IVA. Bien, recapitulo. $1000 me sumó los costos fijos más los costos variables. Y los costos indirectos es el porcentaje adicional que yo quiero ganarme. 20%, 200, total 1200. Bien, una aclaración. No significa que yo me voy a ganar solo los 200, no. Dentro de los costos directos ya deben haber puesto en la asignación de recursos que ustedes van a trabajar, por ejemplo, 5 días y cada día les representa $20. Ustedes están ganando por trabajar 5 días por $20, $100, y se van a ganar $200 porque son dueños del proyecto, porque ustedes son los que están contratando. Es la manera como deben sacar sus honorarios. Bien, pero debemos tener claro qué es un recurso. El dinero no es un recurso. Dice que un recurso es un factor productivo que se necesita para realizar una actividad. Factor productivo. Dice que un recurso no se consume una vez que se lo utiliza, ni se incorpora al producto resultante de la actividad. No se consume, ni se no se consume, ni lo puede utilizar para otra actividad posteriormente. Dice que cuando la actividad se termina, queda disponible para poderla realizar. Por ejemplo, mano de obra. Si yo estoy realizando, poniendo las canaletas,
Ya terminé las canaletas y estoy disponibles para correr el cable. ¿Sí? Equipos y herramientas. Ya desocupé el taladro para hacer los huecos y atornillar. Y alguien lo necesita para poner el rack. Ya tiene el taladro desocupado para poner el rack. ¿Qué no es un recurso? Materiales. Si compré 50 canaletas y la usé toda, ¿qué canaleta me quedó? Me quedó canaletas, compré 50 y usé 50. ¿Cuántas me quedaron? ¿Cuántas me quedaron? Ninguna. Ninguna. Sí. Entonces, diferencia entre lo que es un recurso. Bien. Allí hay una matriz de cómo ustedes pueden, tenemos el mismo proyecto para que se den cuenta de cómo tienen que realizar los presupuestos. En una columna ponen todas las actividades, en otras columnas ponen los recursos, personal, equipos y herramientas. ¿Sí? Y ponen la lista de personal que ustedes van a necesitar y el equipo. Por ejemplo, para conseguir plantas, lo envío al jardinero, nada más. Para hacer los drenajes, pongo a un maestro y 3 obreros, y ellos van a necesitar un equipo menor y herramientas de construcción. Para realizar promoción, solo necesito un trabajador social. Para capacitar, un trabajador social. ¿Sí? Así voy determinando el personal y materiales que necesito. Bien. Y lógicamente lo que está aquí es lo que ya les indicaba, ¿no? De los costos fijos, costos variables, costos directos. Bien. Aquí hay una tabla para estructurar costos por actividades, ¿sí? Por actividades en donde yo le voy a dar un valor, una tasa, la duración, costos fijos y costos variables, en donde allí observamos cómo se realiza y luego se hace la sumatoria para determinar el costo total del proyecto. Ejemplo. Tenemos un proyecto que dura 60 días y necesito un capataz llamado recurso 1, cobra $30 el día, 3 obreros llamados recurso 2, cobra $20 el día, 2 equipos alquilados en $50 el día y se van $30,000 en material. Bien. Y ponemos actividad del proyecto. Aquí tengo la cantidad de personas indicada, cuánto gana cada uno por día y suman $190. Aquí está, ¿verdad? Esto que está aquí lo he hecho auxiliarmente la operación, $190. Dice que se demoran 60 días, $190 por 60 días, entonces la mano de obra son 11,400, más 30,000 de materiales, tengo $41,400 más IVA, el total del proyecto. Una de las formas, estoy haciéndolo por actividad. Esto hay que hacerlo actividad por actividad. Veamos otro ejemplo. Ahora he cambiado la mecánica. Dice que se tiene, en este caso, que el proyecto cuesta $240,000 más IVA y dura 90 días. ¿Cuánto vale el proyecto? Lo que está indicado. Ya está fijo, es un valor fijo. También puede darse. Eso es un costo fijo. Por lo tanto, si usted se demora los 90 días, cobra 240,000. Si se demora 100 días, les van a pagar los 240,000. Si se demora 70 días, les van a pagar 240,000. ¿Qué me conviene? ¿Demorarme más? ¿Demorarme menos? ¿Qué me conviene? O a lo mucho cumplir el plazo. ¿Qué me convendría? ¿Demorar menos o O el llegar plazo, ¿verdad? indicado? Eso tienen que estratégicamente ustedes darse cuenta. Muchas veces cuando hay cambios de requisitos de usuarios, como ya le dijeron que era un costo fijo y hay otras cosas por hacer, esto se le va a incrementar. No nos conviene ganar lo mismo por más días. Cuando hay cambio de requisitos, hagan un replanteamiento en el contrato, que le reconozcan algo adicional. No permitan que el cliente les diga, no te preocupes, después nos arreglamos. No, arreglen en ese momento. Díganle, no, yo no hago ningún cambio si no arreglamos de una vez. Van a persuadirlo y decir, tranquilo, no te preocupes, no va a haber problema.
yo les recomiendo que así va a haber problema. Por lo tanto, arreglen en ese instante. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? El proyecto dura $240,000, 90 días, pero se ha contratado a un consultor que gana $200 por día. Un consultor, $200 por día, $200 al día por 90, son $18,000 más $240,000 el proyecto. El proyecto ahora va a valer $258,000 más IVA. Y ahí tenemos el presupuesto indicado. Tengo aquí las actividades, tengo aquí mis recursos, tengo aquí el costo por día de cada recurso, cuántos días, el costo total, costos fijos, y me va a sumar al final el costo total del proyecto. Queridos alumnos, es la forma más ideal o una de las formas más ideales como se realizan minuciosamente los presupuestos. Puede hacerlo por análisis de precios unitarios también es real, pero en análisis de precios unitarios deben considerar precios actualizados, debe considerar mano de obra actualizada y automáticamente se les recalcula. Ustedes si hacen esta matriz y ya la tienen en Excel, por ejemplo, y la automatizan con fórmulas, solamente ingresando estos valores e ingresando las actividades, automáticamente se les recalcula esto. Automáticamente se les recalcula. Lamentablemente, no tenemos clases presenciales. En clases presenciales esto es envío de tareas. Y si no les envío de tareas, va en el examen. Debo tomar en cuenta la relación o comparación de la actividad con el recurso. A veces decimos, pero ese material no me va a alcanzar. Es lo que decimos. O sí me va a sobrar material. Vamos a tener duraciones variables y duraciones fijas. ¿Sí? Duraciones variables, pintada de un edificio, puesta de canaletas para cableado estructurado sobrepuestos. Duraciones fijas, un curso. Esta clase, por ejemplo, que sabemos que es 2 horas, entre otra cosa, ¿no? Entonces, deben empezar a conocer. Vamos a imaginarnos ahorita que yo tengo planificado y todo lo que está en azul son las actividades que tengo que realizar y tengo un pool disponible, es decir, este es mi tope. ¿Sí? Tengo 3 actividades y están aquí establecidas de esta manera. Y me doy cuenta que la actividad C, aquí, esta actividad C, está sobre reasignado, es decir, me estoy saliendo del presupuesto, me estoy saliendo del plazo. Si yo me salgo del presupuesto, eso va a salir de mi bolsillo. Si me voy a demorar más tiempo, va a ser pérdida. Entonces, tengo que pensar rapidito en algo. Y tengo que nivelar ese recurso. ¿Cómo nivelo los recursos? Primero, puedo desplazar holguras. Es decir, o esto para atrás no lo puedo hacer para atrás porque voy a seguir estando aquí arriba, y si lo hago antes, no es posible, no tiene lógica. Tengo que entonces desplazarlo hacia adelante. Tengo aquí espacio. Bien. Puedo trabajar tiempo extra, pero ese tiempo extra me puede generar más costos. Puedo hacer una reingeniería de procesos. Puedo modificar la tecnología o contratar personal adicional. ¿Sí? Bien. Entonces, ese pool que yo tenía hace que mi ampliación de recursos ya se genere acá arriba, pero esto me va a generar pérdidas. Este es mi límite original. Entonces, yo lo que hago es que mi actividad C, que estaba aquí, la desplazo hacia acá. Y esto que estaba acá abajo, yo lo pongo allí. Y nivelo el perfil y sigo manteniendo mi presupuesto y mi tiempo y no ha pasado nada. Es decir, le digo al personal, ¿sabe qué? La actividad C no la realicen como estaba programado, hágala junto con la actividad subsiguiente de la actividad B y no interfieren en absolutamente nada en la parte técnica. Eso es un nivel nivelado, un perfil nivelado de las actividades desplazando actividades. ¿Cómo optimizo recursos?
¿Cómo optimizo recursos? Optimizar recursos significa ahorrar, darle buen uso, darle buen manejo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Para reducir su duración, empiezo a revisar mi red de actividades y trato de maximizar la mayor cantidad de actividades al mismo tiempo. Si ustedes observan, si yo hubiese sumado todas las actividades, me salían más de 118 días, parece que eran, ¿no? Pero al darme cuenta que yo puedo hacer actividades al mismo tiempo, bajamos a 48. Eso significa que maximizamos de 118 a 48. Segundo, puedo asignar más recursos o modificar horario laboral, más días laborables, más turnos de trabajo o más horas extras. Puedo modificar tecnología y redefinir procesos, mejorando procedimientos, cambio de procesos, cambio de tecnología, o simplemente aplicar un sistema de estímulos. Ese sistema de estímulos conlleva a tener un apartado en decirles, a ver, el trabajo me va a durar, en este caso, 90 días, pero si ustedes terminan el trabajo en menos de los 90 días, en 70 hablemos, van a ganar lo mismo de los 90 días. El personal se le pone pilas. ¿Qué gano yo con los 20 días ahorrados? Me gano 20 días de movilización, me gano 20 días de alimentación y cobro más rápido mi proyecto. Ganan los obreros y gana el contratista. Bien. Finalmente, ¿cómo puedo reducir los costos? Bien, reducir los costos no significa ir a buscar un lugar más barato. Se necesita estrategias. Cuando nosotros cogemos un proyecto, una de las cosas que siempre se realiza es que cogemos el anticipo y empezamos. José López, parece que usted nunca se conectó, ¿no? Vamos a tener que sacarlo. Por acá veo a Danes Rosado también. Danes, ¿qué pasó? Bien. Les decía, reducir costos no es ir a buscar lo más barato, porque eso puede mejorar la calidad del producto. Yo tengo que reprogramar recursos ociosos. Y le decía que una de las cosas que cuando cogemos anticipos, compramos todo lo personal menos lo que tenemos que comprar para la obra. ¿Sí? No debe haber recursos ociosos. ¿Qué significa recursos ociosos? Que usted compró un taladro para hacer un hueco nada más. No lo compre, préstelo, alquílelo, alguien debe tener uno. Es un solo hueco. Pero si necesito hacer 1000 huecos, entonces allí se amerita comprar el taladro. Dice, aprovechar la capacidad instalada subutilizada en la empresa. Reutilice lo que tienen. Reutilice lo que tienen. Eso me permite reutilizar costos. Por ejemplo, necesitan 10 metros de cable UTP, pero me acordé que en mi casa tengo el sobrante de un rollo. No lo compro y lo reutilizo. Ah, pero ya lo compré antes. Sí, pero ya está comprado. Y eso pasa a ser ahorro y ese material, como quien dice, me estoy autovendiendo. Modificar tecnología. ¿Sí? Normalmente, bueno, lo hacemos manual. Hagámoslo en forma automática. Por ejemplo, si quiero formatear o configurar 10 computadoras, simplemente las conecto en red y las puedo al mismo tiempo configurar totalmente. Vincular recursos comunitarios, es decir, conseguir mano de obra más barata, estimular al personal, o una de las cosas más recomendables que yo estoy haciendo hoy en día es subcontratando personal, subcontratando la obra. Cojo el proyecto y subcontrato. Me sale más barato, sigo controlando, pero me evito de un sinnúmero de problemas. Bien, queridos alumnos, hemos finalizado de esta manera la clase. Pónganse más pilas, mañeques, ya vieron que las calificaciones no están tan alentadoras como todos quisiéramos.
Igual se les recomienda que apenas ingresen, activen las cámaras. El aula está habilitada 5 minutos antes. Y además, tienen que estar más despiertos, porque el campo de la ingeniería no es como hacer un curso de chefs. Ingeniería es alta responsabilidad. Como chef se me puede quemar un alimento, un pescado, una carne, y lo repongo. Como ingeniero se me quema un servidor y me botan y me demandan. Y quedo fuera del aire profesional. Bien, de mi parte se les agradece, que tengan un buen día y pónganle más cariño a la carrera que están ustedes cursando. ¿Sí, dígame? Doctor, Sí, las tutorías son los martes, ¿verdad? tutoría los días Porque martes. No, ¿dónde está? me salía que era hoy, creo, en el aula virtual. Los días jueves, Sí, los días jueves, a 2 de la tarde. ya pues listo, doctor. Ok. Bien. Gracias, que tengan un buen día. Éxitos. Nos vemos, hasta pronto. Bueno.